Hola, soy la pastora Maribel Reyes de la iglesia El Shaddai en Austin, Texas. Y hoy en el Centro de Integración Familiar quiero compartir contigo uno de los tópicos de más necesidad: violencia familiar. Hoy vamos a estar viendo la parte número 1. Pero antes de entrar en el tema me gustaría que oráramos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te pido la dirección de tu Espíritu Santo en este tema de tanta necesidad, pero también un tema muy sensible al corazón de muchas personas. Padre, y en este momento te pido que me des sabiduría en la exposición del tema, pero que también, mientras las personas estén oyendo del tema, que tú traigas sanidad a los corazones y traigas esperanza para aquellos que lo están viviendo. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. La violencia familiar. Ahorita que estamos viviendo la crisis del coronavirus, está aumentando el índice de violencia familiar. ¿Por qué? Porque algunos cónyuges están perdiendo su trabajo, otros están trabajando horas menos y luego están confinados a espacios, al mismo espacio ahí en la casa porque no pueden salir, espacios reducidos donde está habiendo muchos roces. Si había habido necesidad antes del coronavirus, ahora con el coronavirus se está agravando la necesidad que está habiendo dentro de las dinámicas conyugales. Y vamos a estar mirando aquí dos situaciones. Primeramente, ¿está tu relación de pareja basada en poder o control? ¿O está tu relación de pareja basada en igualdad? Vamos a estar viendo las características de ambos y al final vamos a estar compartiendo algunas escrituras o principios bíblicos que te pueden ayudar y también te vamos a indicar algunos recursos. Iniciemos. ¿Está tu relación de pareja basada en poder y control? El abuso físico y sexual o el intento de llevarlo a cabo son las formas más evidentes de violencia familiar. Y muchas parejas, cuando vienen aquí a la Unión Americana, a los Estados Unidos, como ya experimentaron violencia doméstica o violencia familiar en sus países, cuando vienen aquí piensan que va a ser lo mismo, hasta que se hallan, ¿verdad?, con el conocimiento de que las leyes son completamente diferentes. Y generalmente son las conductas, que estas dos conductas permiten a los demás estar conscientes de que el problema existe. Las conductas abusivas del golpeador o de la persona, ¿verdad?, que está llevando a cabo violencia doméstica, que las estadísticas dicen que son, básicamente la mayoría son varones. Y cuando las conductas abusivas están siendo reforzadas por uno o varios actos de violencia física, esto ya constituye, no nada más son eventos casuales, sino todo un sistema de abuso. Y aunque los ataques físicos ocurran ocasionalmente, estos establecen ya un precedente futuro de agresiones que le permiten al golpeador controlar a la persona. Cuando una persona está siendo golpeada consistentemente o maltratada, con un tipo de maltrato, ¿sabes que se está ejerciendo control sobre la persona? Porque la autoestima de la persona está menguando. ¿Cuáles son algunas de estas características de poder y control cuando hay violencia física o sexual? Número 1 son las amenazas. Todo comienza con eso. Empiezas a asustar al cónyuge con amenazas de hacerle mal. Asustas a tu pareja con dejarla, con suicidarte o demandarla falsamente a la autoridad. La quieres obligar a retirar los cargos si es que le llamaron a la policía, o la quieres castigar la quieres influenciar o castigar para que cometa actos ilícitos. Número 2 es la intimidación. Le tratas de provocar miedo con miradas, con acciones o con gestos, o destrozas cosas que son de ambos o cosas que son del cónyuge. La tratas de intimidar rompiéndole sus cosas personales, maltratando a los animales domésticos o mostrándole armas. Otra de las señales es el abuso emocional. Le haces sentir inferior, le haces sentir mal, le insultas con nombres ofensivos, le hablas con maldiciones, le pones etiquetas, le haces pensar que está loca, como diciendo, no, te estoy maltratando, eres tú que estás nomás ahí toda paranoica, ¿verdad? O la tratas de confundir a propósito, lo humillas o le haces sentir culpable. La cuarta síntoma es el aislamiento. Tratas de controlar hasta qué se viste, a dónde va, con quién habla. Tratas de estarle checando el celular, hasta lo que lee o a veces a dónde va. Le tratas de limitar su vida social, utilizando los celos para justificar tus actos. Como siempre dices, no, es que yo necesito saber porque a lo mejor tú me estás engañando. A lo mejor no hay ninguna de esas señales. Pero la persona ya está en eso. Y recuerda que los celos, cuando empiezan con una cosa inocente, pueden ser hasta un mal espíritu. Número 5, la otra característica, la desvalorización, negación o culpar. No tomas seriamente la preocupación de ella que te está diciendo, sabes que me estoy sintiendo mal, esa manera que tú estás actuando no es la correcta. Niegas el abuso hasta que hubo abuso.
O le estás diciendo a ella, ¿sabes qué? No, tú eres la que me haces que yo me pierda el control o lo que tú me dices. ¿Sabes que ninguna causa o razón justifica la violencia familiar? Nada, absolutamente. Hay muchas otras avenidas. Y luego el siguiente síntoma es que tratas de manipular a los niños. ¿Para qué? Para hacerlas sentir culpable por el comportamiento de los niños. ¿Ves lo que tú estás haciendo? Tú lo estás malcriando, mira cómo lo estás haciendo. O utilizar a los niños como intermediarios para mantener así el control. O de plano amenazarle que le vas a quitar los niños. Es lo peor que le puedes hacer a una madre. Y luego está el abuso económico también, donde la dejas que no trabaje, no le permites que mantenga un empleo, la quieres obligar a que te esté pide dinero para todo, o le das una mensualidad muy raquítica, muy limitada. ¿Para qué? Para tú tener el control. Tú eres el que paga todos los biles, las cuentas están nomás a tu nombre, ella no puede hacer uso de nada, le quitas el dinero, no le informas acerca de los ingresos que tienen en el hogar o no le permites disponer de los ingresos a ella. Y luego quieres ejercitar ese privilegio masculino, donde la quieres tratar como una sirvienta y tú quieres establecer el rol de ella como diciendo, no, porque yo soy hombre, yo voy a tomar las decisiones, yo soy el que mando, y no la dejas tomar decisiones a veces importantes. Quieres actuar como que si tú fueras el rey de la casa o tomas una actitud machista. ¿Cuál es la relación de pareja basada en igualdad? Vamos a ver el contraste. Ahí es donde ya no hay violencia. La primera característica es que hay negociación justa. Cuando hay conflicto, porque déjame decirte que en las dos va a haber conflicto, pero es cómo se va a manejar ese conflicto. Cuando hay una negociación justa es, ante un conflicto buscan soluciones convenientes para ambas partes. Y también tratan de aceptar los cambios y están dispuestos a hacer todos los ajustes necesarios en común acuerdo. Número 2, la conducta no es de amenazas. Actúan y hablan de tal manera que ella se siente segura y cómoda, primeramente en hacer todos sus quehaceres, porque cuando una persona es demasiado controladora, ya le quieres controlar hasta cómo hace las cosas. Y la persona se puede expresar con toda libertad. La tercera, existe un respeto mutuo. Tú puedes escuchar a tu pareja sin juzgarla y también sin interrumpirla, la estás escuchando. Primeramente, cómo se siente. Y aun cuando parece que a veces diga cosas acusadoras, tú te esperas que saque ella todo lo que trae. Y entonces ya le dices tu opinión. La tratas de apoyar y de comprender y valoras sus opiniones. Otra de las señales es que hay confianza y hay apoyo mutuo. Tú la apoyas en sus proyectos, respetas sus sentimientos, respetas sus amistades y también sus actividades. Cuando tú le quieres quitar alguna amistad o le quieres quitar de alguna actividad. También otra de las señales es que hay honestidad y responsabilidad. ¿Qué significa eso? Que aceptas tú la responsabilidad por tus acciones y eso le permite a ella que ella también haga lo mismo. Tú reconoces y en ese momento tú aceptas que actuaste violentamente en el pasado. Reconoces que estabas equivocado, se comunican abiertamente y con la verdad. Entonces, eso es muy importante. Y también asumes la responsabilidad paterna. ¿Qué significa eso? Que compartes las responsabilidades que te conciernen como padre. Y también a ella, tú le puedes decir, ¿sabes qué? Ayúdame con esto. O ella te puede decir, hey, vamos a ayudar a nuestros chicos ahorita, por ejemplo, a hacer las tareas todos juntos, ahorita que los chicos no están yendo a la escuela. Y también, cuando hay responsabilidad, ¿verdad? De paternidad compartida, tú eres un modelo de conducta para tus hijos porque actúas positivamente y sin violencia. La responsabilidad, otra de las señales que es compartida. Están en común acuerdo en una justa distribución de las tareas. Porque lo más triste es que, mira, a veces trabaja él y trabaja ella, y cuando llegan al hogar, él se sienta con el control remoto o está en el internet y quiere que ella haga la cena, limpie los trastes, saque la basura, ponga a los chicos a dormir. Y también, ¿verdad? Tienen que compartirlo juntos. Ahí, ¿qué es lo que sucede cuando hay una responsabilidad compartida? Juntos toman las decisiones familiares. La economía es otra de las señales. Ya no hay control en la economía. Si la economía es compartida, toman los dos las decisiones económicas, pero también buscan que los acuerdos económicos beneficien a los dos. Entonces, cuando esto no se lleva a cabo, ¿qué es lo que sucede? Entramos en un ciclo de violencia doméstica. La violencia familiar, o que también conocida como violencia doméstica, es un ciclo y tiene 3 etapas. Primeramente, la primera etapa es donde va aumentando la tensión, la presión aumenta, la tensión va escalando. ¿Qué es lo que sucede ahí? La comunicación se va haciendo deficiente. La autoestima va bajando porque ya alguien se empieza a sentir de menos, incomprendida, incomprendido, ya se sienten aislados o muchas veces se sienten maltratados,
se siente que se les hicieron injusticias. La presión va subiendo y la frustración también. Y luego viene la segunda etapa, que es la etapa de ¡pum!, la explosión. Es donde sucede la pelea. Se manifiesta ira, acusación, miedo. Y luego, cuando esta va escalando, ¿qué es lo que sucede? Llega a un punto de quiebre. Y cuando esta etapa se termina, muchas veces puede terminar mal. Es cuando se le llama esa etapa tiene dos caminos. O explota todo y hay una super crisis donde terminan reconciliándose o terminan separándose. Y cuando hay la reconciliación es lo que se llama la famosa luna de miel. Entonces ahí es donde la persona empieza a usar vocabulario como, ay, perdóname, ya no va a volver a suceder, no lo quise hacer, y empieza a haber culpabilidad y remordimiento. Y lo que sucede con esta etapa, cuando esta etapa no dura a veces mucho, si el problema ha sido muy grave, entonces ¿qué es lo que sucede? Viene la etapa de tensión que va aumentando, y luego viene el ciclo de donde explota todo, y luego viene donde se calma, y ahí es donde está la faceta de luna de miel. Pero déjame decirte que cada uno de estas tres etapas dentro del ciclo tienen diferente duración. Y el ciclo otra vez se tiende la tendencia que se vuelve a repetir. Pero el problema es que cada vez que se repite, la violencia va a ir aumentando. Eso es lo que sucede. Tú no sabes cuánto va a durar cada uno de los ciclos. No sabes. El problema es que muchas veces el ciclo de tensión dura poquito. ¿Por qué? Porque cuando se repite y se repite, ya después ya no lleva mucho para sacar de sus casillas otra vez al abusador. Y luego el periodo de violencia se extiende más y se vuelve a ser más intenso. Vamos a ver algunas de las características cuando este ciclo de tensión va aumentando. Y entonces la violencia física, que viene a ser una de las señales dentro de la etapa de la explosión, se da. Vamos a verla. Primeramente, la primera etapa donde va aumentando la tensión empiezan con empujes, puchoncitos, golpecitos chiquitos, ¿verdad? En el hombro, en la mano, el jaloneo, pero después aumenta a bofetadas, empiezan a patadas, y luego también a lanzar objetos, y luego quieres ya estrangular a la persona o la quieres someter o sujetar, y luego quieres usar armas, puede llegar hasta el homicidio. Déjame decirte que las estadísticas de violencia familiar son aterrizantes, son espantosas, vaya. Y muchas veces las personas dicen, no quiero salir de aquí, es que me ama, es que nos amamos. Y la persona terminan ¿en qué? En suicidio o terminan en homicidio. Y luego también todo esto puede escalar ¿qué? Hasta suicidio. Ahora, ¿cuáles son características de violencia sexual? Porque también esto se da. Empiezan con caricias no deseadas, porque a veces hay insultos y la persona dice, no, tú eres mi esposo, tú eres mi esposa, va a ser como yo quiero. Empiezan insultos sexuales. No, tú eres una prostituta, una en la calle, ni siquiera sirves para esto. Se empieza a dar infidelidad, no solamente a veces físicamente, pero la infidelidad a veces en las redes sociales, donde el cónyuge está empezando a mirar pornografía. Sabes, esposo, que cuando tú miras pornografía, tú estás desvalorizando a tu esposa. Tú la estás comparando. Ella no puede competir con esos cuerpos que están ahí. Cuando ella ya te ha dado hijos, está envejeciendo, ella tiene que lavar y tiene que atender la casa y cocinar y todo. No es lo mismo. Tú la miras 24/7. Y esas fotografías que miras ahí en el internet, no, esas las miras un ratito, están maquilladas y están ¿verdad? Ya arregladas, ¿no? Las acusaciones falsas empiezan a aumentar también dentro de la violencia sexual. Relaciones sexuales obligadas o inclusive relaciones sexuales dolorosas, donde quiere la persona utilizar de fuerza. No porque lo necesita en la relación, sino porque quiere imponerse, porque tiene una necesidad de ¿qué? De imposición. Y eso puede terminar en violación. Déjame decirte que según las leyes, cuando una persona dice que no, aun cuando están casados, es no. Y eso es abuso sexual, aún dentro de las relaciones conyugales. Y de eso se mira mucho, porque como a veces son difíciles de probar. Entonces la persona dice, no, ¿quién me va a creer? Yo como quiera es la cruz que me tocó. Sin ninguna clase de ayuda en estos aspectos, la violencia puede ponerse peor, inclusive puede terminar hasta en la muerte. La palabra de Dios nos dice en el libro de Mateo capítulo 19, versos 5 y 6, dice, y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esta es la única relación establecida por Dios en que dos personas vienen a ser una sola. Por eso dice la palabra, cuando Dios creó a Adán, dice la palabra que los creó hombre y mujer.
Y los creó, dice, y los dos eran uno solo y se llamaban Adán. Por eso dice en Mateo capítulo 19, verso 6, dice, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, dice, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. 1 Pedro 3:7 dice, vosotros maridos, igualmente vivir con ella sabiamente. Dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil. No dice más débil, dice más frágil. ¿Por qué? Porque muchas veces la mujer puede ser muy fuerte, nomás que está frágil físicamente. Dice, porque ellas son también herederas de la gracia de la vida. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dios nos da provisiones en el libro de Efesios capítulo 5, el verso 21 al verso 33, acerca de cómo la mujer debe de honrar al esposo y darle su lugar. Y el hombre debe de proteger a su esposa. Debe no nada más de ser un buen proveedor, pero también debe de ser un buen líder en el ámbito espiritual y emocional. Vamos a estar mirando recursos en esta misma página del Centro de Integración Familiar. Si tú necesitas hablar con alguien, hay muchos recursos en la sociedad donde hay también lugares de refugio para mujeres maltratadas y aún para niños. Hay consejerías también donde tú puedes hablar con alguien, puedes pedir oración. Pero la primera cosa que te pido es, no dejes la situación tal como está. Esto indiscutiblemente que va a progresar. No pienses que no tienes opciones, porque mucha gente dice, no, ¿por qué no se sale de eso? Esas son las otras partes que vamos a hablar. ¿Por qué las mujeres se quedan en relaciones abusivas? Hay muchas razones. Muchas veces son las más juzgadas, aún que son las víctimas. Pero de eso hablaremos en otro tiempo. Ahorita yo te pido que si tú puedes suscribirte en el Facebook bajo El Shaddai Austin, darle like y compartir este mensaje con otro. Nunca te puedes imaginar la bendición que tú puedes ser para alguien más. Porque muchas veces las personas que están viviendo violencia doméstica lo están viviendo en un silencio. Están viviendo un abuso en un silencio y en un aislamiento. Por muchas razones. Pero tú no tienes que ser una estadística más. Yo quisiera hacer una oración por ti. Y si tú eres un esposo que estás participando o has incursionado en esto de la violencia doméstica, tú puedes hacer los cambios. Tú puedes hacer los cambios, porque no estás solo, pero busca la ayuda. Tu orgullo puede ser el obstáculo más grande para pensar que vas a ser juzgado, pero déjame si te vas a hacer ayudar. Quizás tú también traes modelos disfuncionales de la familia donde tú vienes. Todos, de alguna u otra manera, venimos de familias disfuncionales, donde hemos vivido lo que es la violencia familiar, pero no tenemos que seguir esta cadena, porque son cadenas de maldiciones generacionales. Y ahorita vamos a decirle no a la violencia familiar. Yo quisiera hacer una oración por ti. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te pido por cada una de las personas que están viendo esta charla. Yo sé que muchas de ellas necesitan ayuda y quizás se sienten en un sentimiento de atrapamiento. Para eso tú has venido, Señor Jesús, para traer libertad a los que están cautivos. Porque tu palabra dice que el que conoce la verdad va a ser libre. Y en este instante te pido que tú mandes esa ayuda. Padre, quizás estos sean los recursos que la persona necesite. Padre, te pido, Señor amado, que tú traigas esperanza y traigas consuelo y sane las heridas de aquellos que las están viviendo. Y que este mensaje traiga esperanza para que la persona pueda hablar con alguien. Padre, te pido de tu bendición y tu dirección en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.